Mentalista. Los cuentos populares sobre las hadas de los lagos se pueden encontrar en todo el mundo, pero hay una concentración de este tipo de historias en Gales, donde hay más de una docena de cuentos que incluyen muchos de los mismos motivos. A diferencia de las selkies y las doncellas de los cisnes, las hadas no son seres cambiaformas, sino que son ciertamente seres de otro mundo que pueden existir debajo de las aguas de los lagos o ríos, así como en la tierra. Estos cuentos populares están repletos de simbolismo que subyace a los temas de un hombre humano cortejando y casándose con el hada, exclusivamente femenina, y luego perdiéndola por la ruptura de un tabú. El más detallado de estos cuentos populares es The Lady of Lynn, que, aunque solo se registró en el siglo XIX, contiene personajes con nombres que parecen datar el origen de la historia en el siglo XII. En este cuento, un joven agricultor llamado Wyn frecuenta regularmente un lago donde pastorea su ganado. Un día, ve a una mujer de pelo dorado peinando sus mechones y usando el lago como espejo. Inmediatamente, cautivado, le ofrece el pan que había traído con él, pero es demasiado duro para su gusto y ella desaparece bajo el lago. Lo mismo sucede de nuevo al día siguiente, pero esta vez el pan es demasiado blando y ella se sumerge de nuevo. Llega el tercer día y esta vez el pan es justo y la hermosa mujer se queda. Wyn le dice: «Hermosa dama del lago, no tengo plata, ni oro, ni riquezas, solo amor. Por favor, cásate conmigo y sé mi esposa». Después de algunas súplicas apasionadas, ella se conmueve y decide aceptar, pero con condiciones, diciéndole: «La plata y el oro no pueden comprarme. Tu amor no tiene precio. Así es que me casaré contigo y viviré en la tierra contigo hasta que me des 3 golpes sin causa. El tercer golpe será la ruptura de nuestro contrato matrimonial. Dejaré la tierra y nos separaremos para siempre. ¿Aceptas?». El hombre muy feliz aceptó, pero antes tuvo que tratar con el padre del hada, que apareció mágicamente como una gemela idéntica a la dama de la que Wyn se ha enamorado. Prueba a Wyn para elegir el hada adecuada. El hombre supera la prueba y descubre que el nombre de la mujer es Nelferch. Y así se casan con un considerable dote de ganado, caballos y otros animales proporcionados por el padre, quien, sin embargo, le recuerda una vez más la condición de los 3 golpes. Su matrimonio prosperó y tuvieron 3 hijos, pero inevitablemente los 3 golpes fueron dados a lo largo del tiempo, pero todos como accidentes. Un golpe juguetón en el hombro con un guante, un golpecito en el brazo y luego un tercer toque cuando Nelferch muestra alegría en el funeral del bebé de un vecino. Ella explicó que todavía veía con los ojos del otro mundo y que su alegría era que el niño había trascendido el dolor y el sufrimiento de la mortalidad. Pero con el tercer golpe, Nelferch regresa al lago con sus riquezas y desaparece bajo la superficie. Afligido, Wyn la sigue, ahogándose en su dolor. A pesar de la tragedia, los 3 hijos fueron capaces de aplicar su naturaleza medio hada a fines positivos y se convirtieron en grandes curanderos conocidos como los médicos de Myddfai. Las doncellas de mar. Los teriántropos representan la trascendencia. Las entidades del otro mundo existen en 2 formas: las mujeres humanas y los seres espirituales.
este último representado por un animal o un hada conectada al agua. Aunque las versiones humanas pueden pasar algún tiempo en la Tierra, viviendo una vida convencional, esto es siempre efímero y eventualmente su presencia material desaparecerá a medida que trascienden a otro mundo. Son, en efecto, almas humanas metafísicas que en algún momento deben ser liberadas. Esto podría extenderse a ver a los teriántropos o las hadas como un residuo chamánico, donde los animales o seres sobrenaturales simbolizan guías espirituales trascendentes que conectan a este mundo con un universo excelso. Aunque esto implicaría una memoria popular milenaria, hay mucha evidencia de estudios de los cultos de brujas medievales de la Alta Edad Media, de que una forma de chamanismo prehistórico continuó bajo el radar en la Europa cristiana, con los animales espirituales, el zoomorfismo y los familiares de las hadas como componentes clave del sistema de creencias. Los cuentos populares pueden estar sugiriendo que el amor y el matrimonio son acuerdos entre dos personas y que los términos deben ser mantenidos. De lo contrario, se producirá un desastre. Es un pacto fáustico. La tensión subyacente en las historias parece implicar la naturaleza frágil del amor, siempre deshecha por el descuido o la ruptura de los códigos acordados. Pero, como sucede a menudo con los cuentos populares tradicionales, nunca podremos desentrañar completamente los significados arraigados que han evolucionado a través de la gente que los ha contado a lo largo de cientos o quizás miles de años. Las historias que utilizan los motivos de la novia de otro mundo contienen evidentemente algún significado específico y distinto, ya que intentan transmitir ideas fundamentales sobre la condición humana, así como transmitir una memoria ancestral de las culturas anteriores. No obstante, la razón por la que han sido tan persistentes y exitosas en hacer esto es porque en el fondo son historias extremadamente entretenidas que son capaces de cautivar la imaginación, usando la más potente de todas las emociones humanas: el amor. Yo soy el documentalista, y esto fue Mujeres de Otro Mundo. Saludos especiales para Jorge López, Gonzalo Hernández, Fer Villarreal, Jorge Madrigal, Purple Wave, Edel Rojo, Manuel Velasco, David Durán, Exequie Cáceres, Sergio Mijangos, Yoda Draco, Hermes Antonio Ramírez Córdoba, Edwin Danielo Ortega Reyes, JSK Ang, Abraham VZ La, César Caldera, Gotaro Espinosa, Jorge Centeno y Mabel Alejandra Bautista Hernández. Gracias y hasta la próxima.